queremos compartir con ustedes, y perdonen que no tengo nada en la pantalla, pero hoy, ¿verdad? Si usted trajo su lápiz, tomen nota, es bien importante. El librito lo voy a pasar ya mismito para que el que desee uno, pues le puede tomar una foto y ordenarlo. Esto habla, ¿verdad?, de las persecuciones cuando Nerón estaba en comando y todo lo que pasó el apóstol Pedro y otros discípulos que estuvieron ahí presentes, cómo, ¿verdad?, sufrieron. Y de eso vamos a hablar un poquito, porque la iglesia que vamos a hablar hoy es ¿cuál? Esmirna. Amén, Esmirna. La semana pasada hablamos sobre Éfeso, con E, con punto en la E, Éfeso. Amén. Y allí compartimos cómo el apóstol Pablo, amén, fue el que edificó y levantó, amén, la iglesia de Efesio, y cómo, ¿verdad?, nutrió y discipuló a esos hermanos creyentes, y cuáles fueron sus primeras obras, y cómo, ¿verdad?, ellos aborrecían a los nicolaitas, y cómo ellos aborrecían a los falsos maestros, a los falsos profetas, y los expulsaban de las congregaciones. Ellos no jugaban. Si tú no eras verdadero apóstol, aquí no vengas a hablarnos. Si no eras verdadero profeta, no, aquí no vienes a compartir tu pensamiento. Eran bien nutridos, pero durante el tiempo perdieron el primer amor, dejaron el primer amor. Y en Apocalipsis, pues en el capítulo 2, versículo 1, habla de cómo ellos, ¿verdad? El Señor reconoció su obra y, ¿verdad?, su duro trabajo, pero tenía algo contra ellos, y era que había perdido el primer amor, y los reprendió. Y lo importante de esa escritura es yo poderme verme dentro de ella y poderme identificar mi persona dentro de cada una de las iglesias, porque la iglesia no es una localización, la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros, y yo tengo que verme dentro de cada una de estas iglesias y ver si me estoy descuidando en el primer amor, si estoy dejando introducir falsas doctrinas, falsas enseñanzas a mi vida, si estoy escuchando y creyendo todo lo que me dicen, y esas cositas, pues evaluarlas, medirlas y aprenderlas. Así que eso es bien importante, conocerlas. Sí, por acá, si se me sientan por acá, que se me vire el cuello. Amén. Gloria al Señor. Amén. Ok. So, estamos ready. Comenzamos. Amén. Vamos a orar. Oramos. Padre, gracias por tu palabra que es bendita y sagrada. Y sabemos que tu palabra nos bendice, nos fortalece y nos prepara para tiempos difíciles, Señor. Y oramos, oh Dios, que esta palabra a nuestra vida, Señor, nos llene de fuerza y de fe. Y que aunque vengan vientos y mareas, tu palabra sea la resistencia en la cual nosotros nos sostenemos, Señor. Creemos en ella de todo corazón. Pido, Dios, que esta palabra produzca, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor, la fe, la salud y la liberación por la cual tú le enviaste. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Apocalipsis, un libro maravilloso. Hoy, como no hay muchas cosas, ¿verdad? No va a haber cosas en la pantalla, voy a ser más directo con ustedes. Así que quiero, ¿verdad?, su atención y su participación es muy importante. Apocalipsis es un libro maravilloso. Hoy vamos a estar estudiando Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Versículo 8 al 11. Ahora, algo de Apocalipsis que es bien importante, que hemos ya platicado, hemos compartido, es que Apocalipsis es el único libro, escuche bien, el único libro que tiene el bosquejo. O sea, usted mira toda la Biblia, desde Génesis hasta Revelación, y no hay libros que te den un bosquejo, solamente Apocalipsis. El libro de Revelación es el único que tiene un bosquejo dentro de su propio libro. Es decir, cuando yo me acerco al libro de Apocalipsis, ya yo tengo una idea de cómo acercarme a ese libro y cómo recibir cada capítulo de él. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Apocalipsis capítulo 1,
versículo 19. Y este bosquejo nos enseña lo que el libro en sí está hablando. A mí me gusta leer los libros y muchas veces cuando leo el libro no simplemente hago lectura del libro, me gusta escuchar, amén, el pensamiento, el prefacio del autor del libro, cuál es su manera de pensar, porque entonces cuando me acerco al libro que estoy leyendo, ya tengo una idea del pensamiento del autor. Y no estoy, ¿verdad?, cuestionándome si la teología de él es firme, si no es firme, amén. Y así me acerco a cada libro. Cojo un libro, leo, ¿verdad?, el autor, su pensamiento, quién es, qué es lo que cree y cómo piensa. Y cuando me acerco a un libro, ya tengo una carretera de, ¿verdad?, de lo que estoy leyendo. Apocalipsis es lo mismo. Cuando nos acercamos, vemos en el capítulo 1 del versículo 19, dice así. El versículo 19 de Apocalipsis capítulo 1 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ahí tienes el bosquejo. Ahí está, tan sencillo. Ahora, pastor, pero esos son 2 o 3 palabritas. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que van a ser, las futuras, las que van a, ¿verdad?, a pasar después de esta. Ahora vamos a desglosar un poquito ese bosquejo. El bosquejo está escrito en 3 partes. En 3 partes. Número 1, las cosas que has visto. Acuérdese, las cosas que has visto son en el capítulo 1. Ahí está la revelación de Jesucristo. Eso es lo primero que él vio. Ahora, las que son se encuentran en el capítulo 2 y el capítulo 3. Eso habla de la historia y de las 7 iglesias. Si alguien te pregunta en qué lugar o en qué momento nos encontramos como iglesia, dígale, nos encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 hasta el capítulo 3, antes del 4. La historia de la iglesia. ¿Ok? Capítulo 2 y 3 y el 4 ya habla después de estas cosas. Si alguien te preguntase por ahí, ¿dónde estamos como iglesia? ¿En qué tiempo? Estamos en Apocalipsis capítulo 2, en la historia de la iglesia. En esa, es decir, con eso dicho, lo que estoy diciendo es que en cualquier momento suenen las trompetas y nos vamos. No hay una señal más, no hay una profecía más. Ya estamos esperando que se abra el cielo y la iglesia se levante. That's it. No estamos esperando más nada. Ya todas las profecías están cumplidas. Ahora, número 3, el punto número 3. Las cosas o las que han de ser después de esta. Capítulo 4 hasta el capítulo 22. Capítulo 4 hasta el capítulo 22. Las palabras después de esta. ¿Se acuerda que en el capítulo, versículo 19 del capítulo 1, dice así al final dice, las que han de ser después de esta? ¿Y cómo yo sé que Apocalipsis me está diciendo que en el versículo 4 del capítulo, versículo 1 del capítulo 4 de Apocalipsis son esas cosas después? Pues vamos a leerlo, vamos a acercarnos. Dice así el versículo 1 del capítulo 4 de Apocalipsis. Después de esto, miré, y aquí una puerta abierta en los cielos, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Ve? Ahí es que entonces se hace la separación. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que la iglesia ya mismito se levanta y no va a estar en la gran tribulación. Ahora, cuando escuchamos la palabra después de esta, su lenguaje es metatauta. Metatauta, esa es la palabra. En el capítulo 4 y 5 me narra la iglesia delante del trono de Dios. El capítulo 4 y 5 ya la iglesia está delante del trono de Dios. Si usted tenía duda que usted iba a estar en la gran tribulación, la iglesia
aunque yo dije al principio de la clase de Apocalipsis, dije que puedo decir que la iglesia sí y no entrará en la gran tribulación. Y muchos me preguntaron, pastor, ¿pero sí o no? Sí y no. Porque hay gente que es iglesia y por desobedecer y por no cumplir y por no vivir conforme a las escrituras, se quedarán. Pero hay otros que se sometieron, cedieron, vivieron honrando a Dios. Y esa gente no va a estar en la gran tribulación. Eso es importante que como iglesia no es que miremos cómo vive el vecino. ¿Lo puedo decir otra vez? Como iglesia no debe de interesarme a mí tanto cómo es que vive el vecino. Lo que me debe de interesar es cómo vivo yo delante de Dios. Los otros días hablaba con un hermano, no de esta congregación, y le compartía sobre el libro de Apocalipsis, le compartía sobre la iglesia de Éfeso y de que la iglesia había perdido su primer amor. Y él comenzó a mirar hacia afuera. Y puede ser que pastores y puede ser que gente puedan perder el primer amor y todo estaba externo. Y yo le dije, estás viendo Apocalipsis mal, porque Apocalipsis es para tú mirarte tú. ¿Cómo tú estás delante de Dios? Porque Dios no nos va a preguntar cuando lleguemos al cielo, hey, ¿cómo estaba Luis? ¿Cómo se comportó Luis? Al menos que tú te llames Luis. Porque te va a preguntar por ti, no por el vecino, ni por lo que hicieron o dejaron de hacer. Yo tengo que vivir una vida agradable al Señor. Encontramos que el capítulo 4 y 5, ya la iglesia está ¿qué? Delante del trono de Dios, antes que venga el capítulo 6. Donde comienza la gran tribulación. ¿Dónde comienza la gran tribulación? Capítulo 6. Y ya la iglesia en el capítulo 4 y 5 está delante del trono de Dios. Es decir, ya la iglesia no está. Después del 6, todos los acontecimientos que van a desarrollarse durante este libro de Apocalipsis, vamos a ver que la iglesia no está presente. Y eso es importante. Porque hasta el día de hoy hay gente que piensa que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Yo creo que vamos a pasar por tribulaciones, pero no la gran tribulación. Eso es otra cosa diferente. Así que el capítulo 19, porque sigue desde el 6 hasta el 18, el 19, donde Jesucristo viene a reinar sobre la tierra. El capítulo 20 me narra sobre el milenio, donde Jesús estará reinando por 1000 años sobre esta tierra. Y ahora el capítulo 21 y el capítulo 22 nos narra, cielo nuevo y tierra nueva, preparada para todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y vivirán felices para siempre. Eso nos debe de dar gozo, nos debe de dar alegría. De que yo estoy en la iglesia, no porque no tengo nada que hacer, porque yo sé que muchas cosas ustedes tienen que hacer en el día de hoy. Al igual que yo, estamos aquí porque nos estamos preparando para el momento oportuno, el momento que el Señor viene y nos va a levantar como iglesia. Así que con eso dicho, no tengamos miedo al acercarnos al libro de Apocalipsis. Hay cristianos que cuando tú le dices vamos a estudiar el Apocalipsis, vemos la iglesia como está vacía. Yo me lo esperaba así, me da tristeza así, pero son de esas cositas que te dicen prepárate que viene guerra y tú te preparas y como quieras, porque viene. Yo sabía que al momento que yo entrara en Apocalipsis, mucha gente ese librito los iba a desafiar. Y yo les comencé diciendo que íbamos a dar el estudio de Apocalipsis a nivel de escuela bíblica. Es decir, lo más fácil que podemos entender el libro de Apocalipsis. Esto no es para complicarnos la vida, esto es para aprender. Esto es para que usted vaya a su casa y si usted vive en pareja, usted pueda dialogar lo que hoy se estudia. ¿Y qué tú pensaste de la clase hoy? Oye, ¿cómo, verdad? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue aquello? Mi esposa me escucha dar la clase en casa. La escucha aquí, la escucha en casa. La escucha antes de yo darla y después de darla. Hable con ella. Hable un ratito con ella. Yo no cuento ovejitas, yo cuento textos. Porque si cuento oveja,
como hacen muchos para dormir, ¿te acuerdas? Que cuentan las ovejitas. Yo no puedo, porque como pastor me pongo a orar por ella. Ay, deja eso para después. ¡Zum! Ahorita la cogemos. Así que no tengamos miedo a acercarte, ¿verdad?, al libro de Apocalipsis. No es un libro de terror, sino un libro con maravillosas promesas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, tiene una promesa: bienaventurado el que escucha, el que lee y el que guarda las profecías de esta palabra. Es decir, yo soy bienaventurado, 3 veces dichoso, por simplemente entrar en el libro de Apocalipsis y leerlo, estudiarlo y guardar esas profecías en mi corazón. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza. Él viene. Él viene. Ese es el libro de Apocalipsis. Guarda, retén lo que tiene para que nadie tome tu corona. ¿Por qué? Porque Él viene. ¿Qué nos motiva a nosotros a venir a la iglesia? Porque Él viene. ¿Qué nos motiva a nosotros a seguir creyendo en Él? Porque Él viene. Tenemos una esperanza y nuestra esperanza es viva. Ya mismito vamos a entrar porque los mártires, la gente que murió por causa del evangelio, murieron con alegría. Murieron sufriendo el oprobio. Murieron sufriendo, amén, el dolor, pero con gozo iban delante de ellos, como lo hizo Jesús también, porque había una esperanza viva. Y eso lo vamos a ver durante el estudio de Apocalipsis. Y oramos a Dios que ese Espíritu de Dios nunca se aparte de nosotros para tener la misma resistencia. Cada uno de estos 7 mensajes empieza con una descripción o designación personal de Jesucristo. Cada cada mensaje dentro de la carta que el apóstol Juan estaba escribiendo, porque mucha gente piensa que eran 7 cartas, ¿verdad? Siete papeles, como así decirlo. Y es una carta completa. Dentro de esa carta habían 7 mensajes. ¿Se entendió? Es un escrito completo. Y dentro de ese escrito habían 7 mensajes. Y dentro de esos 7 mensajes, uno era para cada iglesia. No es como ahora que tú coges un papel y toma tú. No, había un escrito completo. Él comenzó a escribir la profecía, la visión. Y todo eso fue escrito. Y dentro de ese escrito habían 7 mensajes para 7 iglesias. Ahora, cuando vimos que Él, ¿qué hizo? En cada mensaje de las 7 iglesias, Él se presentó. Había unas cualidades que identificaban quién era Él. La semana pasada estuvimos viendo la carta a Éfeso. Él se presentó como el que tiene las 7 estrellas, ¿se acuerda? En su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Así fue que se presentó a esa iglesia. A esta iglesia de Esmirna se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo. Usted va a entender por qué él se identificó como el primogénito, el postrero, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y ahora está vivo. ¿Por qué? Porque le está hablando a una iglesia que es perseguida y tiene que identificarse con ello. A esta iglesia de Esmirna se presentó como el primero y el postrero. Ahora, déjame darte un detalle bien importante, creo y pienso que es importante. Ese nombre Esmirna, ¿ok? Significa amarga y se relaciona a la palabra mirra. ¿Se acuerda de la palabra mirra en la Biblia? Cuando los magos, los que salieron, los que leían las estrellas, por así decirlo, los que leían las estrellas salieron en busca del Señor que supuestamente iba a nacer y siguieron una estrella. Al encontrarse con ellos le trajeron obsequios y dentro de esos 3 obsequios había uno que era la mirra. Así que de eso sale la palabra Esmirna, de la palabra mirra. Esmirna estaba en Asia Menor, la cual hoy en día es Turquía. La ciudad sigue siendo una comunidad funcional
hoy no se llama Esmirna, pero se llama Esmir. Izmir, ¿verdad? Se llama Esmir. Si usted lo busca, lo va a encontrar. Era conocida como la gloria de Asia, distinguida por la escuela de filósofos y filosofías y retóricas que se extendían en ese lugar. En ese lugar. Además de ser un centro comercial muy amplio. Otra vez, es como la iglesia de Éfeso, una comunidad donde había una carretera y esas carreteras eran comerciales. La gente se paraba ahí para vender cosas y de ahí ganaban ¿qué? Dinero. Era una ciudad muy comercial y era muy amplia. Y de ahí, ¿verdad?, salía la contribución. Era un lugar lleno de templos de dioses. Pero es dioses con letra minúscula. Mire, Cipeles, madre de los dioses. Dioniso, Ábaco, el dios de los olímpicos. Aún había un templo llamada la Diana, como también lo hubo en Éfeso. También había un templo para el emperador. La relación entre Esmirna y Roma había convertido a esta Esmirna como la sede del culto del emperador, donde se hacían con vino y ofrenda delante del César o del emperador de Roma. En otras palabras, esta gente se familiarizó tanto con Roma que comenzaron a tomar ciertas culturas de ellos y ciertas posturas. Es decir, ahora hacían cultos al emperador y al César de Roma. No solamente bastaba con que le trajeran las ofrendas, el dinero que ellos ganaban. Ahora le están diciendo, está bien que ustedes le sirvan a todos los dioses. ¿Es ok? Ustedes cristianos, está bien que ustedes alaben a Jehová Yahweh. We have no problem, no tenemos problema con eso. Pero la hora de adorar al emperador y reconocer que el emperador es mayor, ustedes lo tienen que hacer. Y los judíos y los creyentes se oponieron a eso. No quisieron participar. Y ahí vino una gran persecución. Porque ellos esperaban que ellos respondieran y que trajeran sus vinos y sus ofrendas delante del César y delante del emperador de Roma. Y eso así no sucedió. Así que Esmirna se conocía como la era de los mártires, la iglesia perseguida. Jesús conoce la iglesia y conoce muy bien que esta iglesia está pasando por una gran tribulación, está pasando por un momento difícil. De hecho, Jesús les advierte en el versículo 10, no temas en nada lo que va a padecer. No tengas miedo, no tengas temor por lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Qué palabras de aliento. Que tú estés pasando por una tribulación y venga el profeta de Dios y te diga, te van a meter preso. Y no vas a salir de la cárcel. Y tú pasando por un momento difícil y tú lo que quieres es que Dios te hable una palabra de fortaleza, una palabra de consejo, una palabra que te vuelva a incorporar y decir, Dios está conmigo. Pues Dios estaba con la iglesia de Esmirna, seguro que sí. Y sabía muy bien que era una iglesia sufriente, que era una iglesia dolorida. Así que esta iglesia, a pesar de su tribulación, el Señor le dice, ¿sabes qué? Yo sé lo que tú estás pasando, pero tengo que advertirte algo y decirte algo claramente. El diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel. La asamblea de Esmirna fue perseguida por la fe, lo que explica por qué el Señor hace énfasis en su muerte y resurrección al empezar su mensaje. Ahí ve cómo se identificó. Ve cómo el Señor se identificó cuando comenzó a hablarle a Esmirna. Le decía claramente, yo soy quien, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y ahora vivo. Le está diciendo, yo padecí, yo sufrí, pero estoy de pie. Y yo te voy a dar a ti la victoria. Sufre por la causa. Ahora, sufrir por la causa de Cristo no es que me explotaron las llantas del carro.
Sufrir por la causa de Cristo no es que me dieron layoff. Sufrir por la causa de Cristo no es que me robaron el carro. Sufrir por la causa de Cristo es que si tú no tienes a Cristo en tu vida, eso no te viene. Porque al que no es creyente como al creyente le roban el carro. Al que no es creyente como al creyente se le explotan las gomas o le explotan las gomas. Al creyente y al que no es creyente le dan un pink slip y le dicen nos vemos, hasta luego. Sufrir por la causa de Cristo es que por cuanto tú tienes una fe cimentada en Cristo y cuando públicamente tú dices ser cristiano y te botan del trabajo por ser cristiano, estás por la causa de Cristo. Por eso es la causa de Cristo. Si no tuviera Cristo, tuviera el trabajo. De eso se habla. Por la causa de Cristo. Ahora, mire, la asamblea de Esmirna fue perseguida por su fe. Ahora, sin que importe lo que el pueblo de Dios haya experimentado, su Señor se identifica con ellos. Para ese tiempo se traían a los cristianos a juicios como inocentes y salían culpables. Ay, ay, ay. Do you have the remote? Where? Tan, taratán, tan, taratán. No, este es el agua. Me la voy a ver. No. Esto es lo que yo quiero que ustedes miren y observen bien de cerca. Traían a los cristianos a juicios como inocentes y salían culpables. Let me see where we are. Eso yo estoy quedándome ciego. Para ese tiempo se traían a los cristianos a juicio como inocentes y salían culpables, condenados a muerte, encarcelamiento, y sus familiares quedaban pobres. ¿Por qué? Porque el imperio romano tomó la idea de pagarle a la gente. Tú traías a un cristiano a juicio y aunque era inocente iba a ser culpable, a ti te pagaban. Porque la gente no quería saber de los creyentes, no quería saber de los cristianos. Y los cristianos llegaban a corte inocentemente y buscaban una causa por qué culparlo. Y de ahí salían directamente a ser encarcelados. La cárcel era simplemente un tiempo determinado para después ser ejecutado. No es como las cárceles de ahora que te ponen al gym y estás una hora haciendo ejercicio, media hora jugando baloncesto, te sacan afuera, cortas grama. No. No hay tiempo para recrearse. Era sufrimiento, dolor, hasta que llegara el tiempo de ejecución, de la muerte. Eso sí era triste, porque tan pronto sacan a un proveedor de la casa, la mujer se queda sin empleo. Los hijos pequeños no pueden trabajar, ahora tienen que ser esclavos para trabajar. Entra que una pobreza, y eso lo vamos a ver ya mismito. Así que Esmirna viene de la palabra mirra. La mirra narra, creo que es la palabra que quise usar, uno de los 3 regalos que le trajeron a Jesús para adorarle: oro, incienso y mirra. Ahora, mirra es esta sustancia que sale cuando es que presionada. La palabra Esmirna habla de presión, habla de ser presionada. Entonces, cuando vemos presionado o exprimido el fruto y sale esta resina que es aromática, que se usa para ungir a los muertos, y para diferentes cosas, para embalsamar a los muertos, para ungir a los muertos, se utilizaba este frasco que salía, ¿verdad?, como olor fragante, como la mirra. Así que cuando miramos Esmirna, ahora entendemos por qué está siendo opresionada, por qué está siendo, ¿verdad?, como una prensa
Dios está sacando lo mejor a través de la persecución, a través de la tribulación. Por eso es que yo digo que nosotros no podemos esquivar las tribulaciones y las pruebas. Son parte de nuestra vida. Ahora, yo sé que cuando tú sales de la tribulación que tú estuviste, tú no eres el mismo. Tu alabanza cambia, tu adoración cambia, tu intimidad cambia. Eres diferente porque lo que eso produjo en nosotros es sacar algo que había dentro que solamente podía salir cuando somos apresionados o presionados. Es como únicamente puede salir. Ahora, Esmirna, la iglesia coronada. Y como no se lo leí, pues se los voy a leer ahora. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo. Dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero mire lo que dice, pero tú eres rico. Eso como que hello, no entiendo. ¿Cuántos lo entendieron? Tú eres ¿qué? Pobre, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Para qué están echados en la cárcel? Para ser probados, y tendréis tribulación por 10 días. Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oh, ok. Ahora vamos a explicarles un poquito. ¿Cuántos quieren escuchar qué es lo que todo eso quiere decir? Amén. El versículo 8. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo. Él es el primero y el último. Nada hay después de él o antes de que él. Él, ¿verdad? Déjeme leerlo como lo escribí. No, aunque lo escribí, créeme que yo estoy como que, eso es mucho para escribir. Ayúdenme. Déjame ver si lo puedo arreglar. Y el último. No hay nada antes que él y no hay nada después de él. Él controla todo, el que estuvo muerto y vivo. Esto quiere decir el que vive de nuevo. Eso me trae gozo, porque dice el que vive de nuevo. Porque cuando leemos dentro de la historia, hubieron gente que estuvieron muertos y resucitaron. Vivieron de nuevo. Pero su problema fue que volvieron a morir. Él no murió, él sigue vivo. Él está vivo, sigue y continúa vivo. Amén. Eso nos da esperanza a nosotros. Aquí hay un elogio. En esta iglesia hay un elogio. El Señor le levanta los ánimos a esta iglesia con las palabras diciéndole, yo conozco tus obras. El Señor conoce lo que tú estás haciendo. Él sabe muy bien lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Pero también conoce tu tribulación. ¿Cuántos se han encontrado ahí? Estamos trabajando, pero estoy atribulado. Estoy trabajando, pero estoy pasando por una tribulación. Y ya mismito vamos a explicar lo que es tribulación. No me quiero adelantar. Pero estamos trabajando y tenemos una tribulación. Tenemos un momento no muy adecuado. Un momento incómodo, difícil. Pero aún así seguimos funcionando. Mucha de la gente en cuanto a términos de la iglesia y ministerios de la iglesia se quitan. Cuando están pasando por tribulaciones se quitan. Hay otros que no, hay otros que perseveran. Hay otros que dicen, no, yo voy a seguir resistiendo, yo voy a seguir sirviendo. Y eso Dios los recompensa, Dios los bendice. ¿Por qué? Porque hay gente que tienen tribulación, pero se levantan todos los días a las 5 de la mañana y se van a trabajar. Tienen los problemas hasta aquí, pero se levantan a las 5 y como quiera se van a ir a trabajar. Pero cuando están aquí, dejan la iglesia, el ministerio, el compromiso con Dios, el compromiso con el Señor. Pero eso no debe de ser la iglesia que ha tenido un encuentro, amén, con el Señor. Ahora,
yo conozco tus obras, lo mismo que a la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerda? El Señor le dijo, yo conozco tus obras. Ahora, estas obras nada tiene que ver con la salvación. Nada tiene que ver con la salvación. Es lo que hablamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque por obras nadie se salva. Eso es bien importante. Por obra nadie se salva. Hay una secta, hay una religión que piensa que porque tú haces cosas te vas a ganar el reino de los cielos. Imposible. Porque entonces si es por lo que yo hago, pongo en poco lo que Jesús hizo. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia, absoluta gracia. Al momento que yo piense que es por lo que yo hice, dañé lo que supuestamente Él hizo por mí. Así que tengo que arrepentirme y volver a entender que esto es por pura gracia. Ahora, la palabra de Dios es clara en esto. Cualquier buena obra que traigamos delante de Dios no nos gana el cielo. Yo iba a poner otra cosa, pero lo quité. Y es que toda buena obra que traigamos delante de Dios, Isaías dice que es como trapo de inmundicia. Y yo dije, no, déjame quitarlo. Pero está ahí, está en la Biblia. Cuando la gente viene a presentarle al Señor, mira lo que hice, mira lo que logré. Correcto. Por eso lo quité, porque lo que estamos hablando es que la Biblia dice que las obras que nosotros hacemos deben de glorificar al Padre. Que la gente vea lo que estamos haciendo y no para que te miren a ti, no para que me miren a mí, para que miren al Padre. Y lo que tú y yo hacemos traiga gloria a Él. Ahora, si lo que yo hago es para que la gente me aplaude a mí, es para que la gente me mire a mí, y luego voy a donde el Señor y le digo, mira Señor, lo que yo he logrado con mi fuerza. Dígame con fe. Nabucodonosor se convirtió en animal. Así fue, así fue. Así es, así es. Buena observación, Carlos. Sí, sí, se la comen también en la. Sí. Aleluya. Ok. Ay, Dios mío. Ayúdanos, Dios. ¿Por qué por obras nadie se salva? Ok. So, la palabra de Dios está claro en eso. Ok. No es lo que yo hago lo que me gana el cielo. Ok. So, eso es bien importante dentro de la fe. Sino que estas obras que hacemos son respuesta de nuestra fe. Lo que yo hago y lo que tú haces es respuesta. Cuando la gente te ve haciendo algo, debe de entender, ese hombre, esa mujer, Dios lo salvó. Porque si no fuese por el Señor, estuviera haciendo otras cosas. A mí cuando me convertí me dijeron, qué bueno que te convertiste porque le hiciste bien a la sociedad. Yo no me convertí para hacerle un bien a la sociedad. Me convertí porque sabía que si no me arrepentía me iba para el infierno. Reconocí que era un pecador, que necesitaba la salvación, pero así me dijeron un familiar ateo. Y yo le dije, pues eso es lo que tú quieres creer, créetelo. Pero doy gracias a Dios que no fue que me salvó por mejorar la sociedad, sino para poder ser parte de un reino celestial. Ahora, ¿qué dice Santiago capítulo 2 versículo 18? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque hay gente que dice, yo no tengo que hacer nada para decir que soy salvo. Ahí Santiago entra diciendo, muéstrame qué, tu fe sin hacer nada. Porque yo puedo decir, esta iglesia se va a llenar, tengo fe, pero no me muevo y le doy un tratado a nadie. Esta iglesia se va a llenar, pero no estoy haciendo mi trabajo personal. No estoy haciendo la invitación a nadie. No estoy trabajando para el oficio por lo cual estoy creyendo. Y eso aplíquelo en todo, en todas las áreas. Necesitamos fe
pero nuestra fe tiene que ser acompañada por obra. ¿Ok? La fe, ¿cómo es que dice? La obra sin fe es muerta. La obra sin fe es muerta. Así que tenemos que tener obras que señalan que tenemos una fe viva y no muerta. Luego dice, conozco tu tribulación. Mire lo que dice, conozco tu tribulación. La palabra tribulación habla de aflicción o persecución. Ahí anótelo. La palabra tribulación habla de aflicción o persecución y principalmente significa presión o prensa. Estoy siendo prensado. No estoy pasando por una prueba, estoy pasando por una tribulación. Lo que estoy viviendo me tiene apresionado. Me está sacando el jugo. Me está sacando lo mejor de mí, aunque yo no lo estoy viendo. Porque cuando tú estás pasando por la prueba, todo el mundo ve lo que Dios está haciendo contigo, menos el que lo está viviendo. Por eso es que se nos hace más fácil a nosotros aconsejar a alguien que está pasando por un problema y tú pasas por el mismo problema similar al que él pasó y no te sabes aconsejar a ti mismo. Somos bien fácil. Cuando aquel está pasando por un momento difícil, mira, al esto, al aquello, debes de hacer esto, bien chévere. Pasamos nosotros por lo mismo y estamos ahogándonos en un vaso de agua. ¿Es por qué? Porque en el momento de la prensa, tú no puedes pensar bien. Estás como que afligido, estás ahí en persecución, estás siendo prensado. Pero lo que Dios está haciendo es sacando el mejor producto de nosotros. Así que cuando pases por tus tribulaciones, no te quejes. Dile al Señor, enséñame lo que tú me quieres enseñar en este proceso. Y cuando tú aprendes lo que Dios quiere sacar de ti en ese proceso, aligera, acelera el proceso. No tienes que quedarte ahí 40 años. No tienes que quedarte ahí, porque estás pidiéndole al Señor que te muestre, que te amplíe el conocimiento para ver qué es lo que quiere sacar de ti en ese momento. Mire, luego de aquí que estábamos leyendo, dice, déjame ver dónde era que estábamos. Deja que pasen los bomberos. Eso principalmente significa presión o prensa. ¿Okay? ¿Qué adecuado es para el nombre de Esmirna? Mirra. La prensa era necesaria para hacer líquidos del fruto. Era necesario esa prensa. Nosotros no debemos de esquivar las tribulaciones, sea que se trate de aflicciones corporales o espirituales o de sufrimiento general. Juan 16:33, el Señor dice, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, pero te doy una esperanza, confiad en mí, yo he vencido al mundo. O sea, hay una esperanza, pero nos deja saber que vamos a pasar por tribulaciones, por momentos difíciles. Ahora, esto va a suceder. Y es con anticipación que se nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4, dice, porque también estando con vosotros, esto es el apóstol Pablo escribiéndole a Tesalónica, dice, estando con vosotros os predicamos que íbamos a pasar por tribulaciones. Pablo le está diciendo a esta iglesia, ya yo te lo advertí, ya yo te lo dije, así que no te tome por sorpresa cuando te encuentres dentro de una tribulación. Porque ya yo te lo advertí que nosotros como creyentes, como cristianos, vamos a pasar por tribulaciones. Como han acontecido y sabéis. En otras palabras, estas cosas ya habían acontecido y a otros le están aconteciendo. Pero está claro de que van a suceder, que nosotros vamos a pasar por tribulaciones. Pastor, yo no vine a escuchar que quiero pasar por tribulaciones. De esto no se trata. Se trata de que tú entiendas que vamos a pasar por tribulaciones, pero que esta tribulación es momentánea. No vino a quedarse. No vino a quedarse. Y vamos a encontrar, amén, más adelante, ya mismito, por qué es necesaria las tribulaciones, aunque no las queremos. Romanos capítulo 5.
Versículos 3 y 5. Mire lo que dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién se gloria en las tribulaciones? Sea sincero conmigo. Ninguno de nosotros. Mire lo que está diciendo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Por eso es importante leer las escrituras, porque cuando yo estoy pasando por la tribulación lo que está haciendo dentro de mí es produciendo paciencia. Algo está haciendo, no está ahí para agriarme la vida, está ahí haciendo algo que yo necesito. Y todo y cada uno de nosotros necesitamos paciencia. La necesitamos. Y eso lo atribuye ¿qué? La tribulación. El versículo 4 dice, y la paciencia prueba. Por eso es que hay gente que dice, yo no pido paciencia, porque si pides paciencia, pides prueba. Ah, sí, paciencia es parte del fruto del Espíritu. Pero hay gente que yo he escuchado decir, yo no pido paciencia porque la paciencia trae prueba. Yo pido templanza. Correcto, porque el fruto del Espíritu es parte paciencia. Ahora, mire lo que dice. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Es decir, si yo no paso por la tribulación, no requiero paciencia. Si no tengo paciencia, no puedo pasar por la prueba. Ahora, la prueba me da ¿qué? Esperanza. ¿Ve? La forma en que va trabajando. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, yo tengo que entender que tengo que pasar por momentos difíciles. Pero no quejarme y decir, porque yo estoy pasando por eso. No. Deja que la tribulación pase. Adquiere en oración el entendimiento de esa tribulación. Yo pasé por una tribulación donde me sentía prensado porque no podía hacer nada. Me sentía con los brazos cruzados porque no podía hacer absolutamente nada. Lo que sucedió y estaba en las manos de Dios. Y si Dios quería, mi hija vivía. Y si Dios quería, mi hija moriría. No podía hacer nada, por más que llorara, por más que gritara, por más que le dijera a los doctores, por favor hagan algo. No podía hacer absolutamente nada. Estaba completamente siendo prensado. Esos momentos difíciles donde te sientes afligido, que no puedes hacer absolutamente nada. Pero eso me dio paciencia. Paciencia en creer en que Dios puede hacer algo. Que aunque los médicos digan no hay esperanza, no se puede, no entendemos qué es lo que le pasa a la niña, yo puedo entender que todavía tengo esperanza. Y mi esperanza no está muerta, mi esperanza está viva. Mi esperanza es Cristo. Esa es mi esperanza. Y poder esperar en ese momento, pasar la tribulación, tener la paciencia, tener la prueba y luego tener la esperanza de que Él puede hacer algo. Pero muchas veces nosotros no queremos pasar por esos niveles. Señor, haz algo. Los otros días escuché a un familiar mío decir, yo le pedí al Señor que sanara a mi sobrina del cáncer y se la llevó. Le oré al Señor que sanara a mi mamá del cáncer y se la llevó. Oré al Señor que hiciera esto y se lo llevó. Ahora tengo a mi hermano que están en pláticas en Puerto Rico, un tío mío, que están decidiendo si le van a quitar las máquinas, pero completamente ya está muerto. Simplemente le van a quitar las máquinas y si reacciona, pues vive y responde. Si no, y ella pues comenzó a decir, y le estoy orando a él para que me lo salve, para que lo levante de ahí. Y si no lo levanta, ya son 5 personas que el Señor se ha llevado y no ha contestado a mí. Y por ahí se alteró. Y yo le digo, tú tienes que entender que cuando una persona terminó su asignación en la tierra, no le cuesta nada más que coger el boleto
one way y ir al cielo. It's okay. Otra, tiene que ser otra que vaya con Haven. Con Haven. Y otra persona se ponen a escuchar esa discusión que como ser humano puede tener una persona, esos conflictos que puede tener una persona, pero alguien que está tambaleando en la fe dice, para servirle al Señor, ¿para qué entonces? Y tú tienes que ser de esos cristianos que digan que se haga la voluntad del Señor y que me dé la resistencia a mí para resistir su voluntad. Si lo levanta, que lo use para su gloria, porque para que se levante y no haga nada, no, que se levante y testifique del amor y la grandeza de Dios, de la fidelidad de Dios. Pero estamos pidiendo que lo levanten, ¿para qué? Para pedirle a comer, para comer más. No, exacto. Así que no es fácil. Aprobación. Ya vimos el elogio, ahora vamos a ver la aprobación. Aquí el Señor le está haciendo una aprobación. Para la iglesia de Esmirna las cosas no eran fáciles. Los miembros estaban siendo perseguidos probablemente porque rehusaban rehusaban hacer acómodos y decir César es el Señor. Usted sabe lo que es eso, que públicamente tú tienes que declarar que César es el Señor. Y tú como creyente, el único que es Señor de señores es nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta, analizando Apocalipsis en la vida de Esmirna, esta iglesia, es yo dentro de esa iglesia. Si a hoy ponen el gobierno y dicen, está bien que tú vas a la iglesia, está bien que tú levantes las manos, es más, está bien que vayas y traigas tus ofrendas y tus diezmos al templo, pero una vez al mes necesitamos que todo el mundo reconozca que César es el Señor. Si no, no es que no vienes a la iglesia, es que te encarcelan, es que te viene una persecución. Y ahí es donde dicen por ahí que las cosas suben de precio. Se pone caro la cosa. Gracias por ese regalo. Porque yo siempre digo, en esos momentos como esos, es donde se define o se separa los niños los niños de los hombres y las niñas de las mujeres. Porque en esos momentos es que tú sabes quién es iglesia. Solamente vino la pandemia y usted ve la reacción de muchos creyentes. De muchos. Con la pandemia solamente. Imagínate. Tenemos que tener, por eso es que hay que estar lleno del Espíritu Santo. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo, porque si no estás lleno del Espíritu Santo, esta carne quiere sobrevivir. Por eso es que cuando alguien te tira en un río y tú no sabes nadar, tú lo que buscas es salir sobre la superficie. Cuando no tienes nada que comer, buscas algo, porque tu cuerpo, tu carne, el instinto de esta humanidad es sobrevivir. Y cuando se cierren todas las puertas a los creyentes, eso ya mismito vamos a llegar allí. Estamos muertos en Cristo. Vamos a llegar ahí ya mismito, porque esto se pone, pique y se extiende. Mire, tienen que decir, César es ¿qué? El Señor. Esmirna era un centro importante del culto imperial romano. Y todo el que rehúsa reconocer a César como su Señor, con certeza quedaba excluido de los gremios. Esto significa desempleo y pobreza. Ahora, la palabra que aquí se usa para pobreza quiere decir pobreza abyecta. No estamos hablando de no tener absolutamente nada o no tengo nada que comer. No, va un poquito a un extremo más allá todavía, a mucho más allá.
Estamos hablando de que te quedaste sin empleo. Te quedaste sin vender nada, porque cuando tú rehusas no darle culto a César y tú tenías una tienda dentro del comercio, porque Asia Menor y donde estaba Esmirna era un lugar comerciante, y tú tenías una tienda, ¿sabes lo que hacían? A este no le compre. Y rehusaban comprarte. Entonces no tienes ganancia, no tienes para llevar para tu casa y comienza la pobreza. Ahora no solamente no te compran, ahora te quitan lo que tienes y se lo dan a otro. Te meten preso a muerte. No es que te van a... Algunos de ellos los metieron presos y nunca más le dieron un bocado de pan. Los dejaron sufriendo hasta que murieran. Era fuerte, ese tiempo era muy fuerte lo que ellos estaban viviendo. Así que cuando vemos aquí, pero eran ricos. ¿Se escuchó? Usted ve la palabra cuando dice, son pobres, conozco tu pobreza, pero eres rico. Vivían para los valores eternos que nunca cambiarían, riquezas que nunca les serían quitadas. Como pobres más enriquecidos a muchos. Segunda de Corintios capítulo 6 y 10 y el 8 y el 9 habla de, es más, sufrimiento por Cristo solo aumentaba su riqueza. Entre más ellos sufrían por la causa del evangelio, por la causa de Cristo, más ellos enriquecían. Aunque la gente los veía pobres, Cristo los estaba viendo enriquecidos. ¿Cómo yo puedo comparar eso? Pues la Biblia dice que Él siendo rico, Él siendo el esplendor, cambió, hizo un intercambio, su pobreza para darnos a nosotros, su riqueza para darnos a nosotros su riqueza y recibir de nosotros nuestra pobreza. Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Cada vez que nosotros sufrimos por la causa del evangelio, aunque la gente nos ve pobre, en realidad en el reino somos ¿qué? Ricos. Todo el tiempo somos recompensados por el Señor. Ahora, aquí hay un problema muy serio. Es la sinagoga judía. Era una realidad. La sinagoga judía era una realidad. Una sinagoga de Satanás. Ahora, el verdadero judío no lo es por razones físicas o raciales, sino por razones espirituales. Romanos 2:17 al 29. Usted ha escuchado eso donde dicen, esto no es porque tú naciste judío que eres judío. Esto tiene que ser de la promesa. Nacidos de la promesa. Es que heredamos las promesas que el Señor nos dio. Esto no tiene que ver que yo nací. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando levantamos hijos en la casa. Porque nuestros hijos están creciendo en fe, pero tienen que poner en práctica su propia fe. Ellos están viendo que tú y yo le servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios que suple nuestras necesidades, a un Dios que cuando estamos afligidos nos consuela, cuando estamos pasando por tribulación está ahí en las buenas y en las malas. Pero ¿qué pasa? El nene o la nena tiene que llegar un momento en su vida donde personalmente reconozca a ese Dios tuyo como el Dios de ellos. Como el Dios de ellos. Y ahí entonces reciben la promesa, porque quisiéramos nosotros que por ser hijos de nosotros se vayan para el cielo. Pero ellos tienen que confesar al Señor, su Salvador, y reconocer a una edad temprana que son pecadores y que necesitan ser perdonados por el Señor. Eso tú se lo puedes enseñar a los niños desde muy temprana edad. Desde muy temprano, desde que el niño puede tener conocimiento del mal y del bien. Del mal y del bien. Ahí es que tú comienzas a instruirlo y a decirle, sabes que tiene que llegar un momento en tu vida, una edad que va a llegar a tu vida, que tú vas a tener que reconocer a Jesús como tu Salvador. Y explicarle por la Biblia qué es lo que requiere la salvación, qué es la salvación. Y ellos van a llegar a un momento donde en un culto escuchan una palabra y esa palabra despierta en ellos y dice, yo necesito a Cristo en mi vida. Julián tenía 9 años, 9 a 10 añitos cuando recibió a Cristo en su corazón. No fue en una iglesia, fue en el vehículo de una hermana que los llevaba a una actividad, a él y al hijo de ella.
Y el hijo de ella tenía 1 año mayor que Julián. So, si Julián tenía 10, él tenía 11. Y él le predicó a mi hijo sobre Cristo y el Apocalipsis. Y el nene mío comenzó a llorar en el carro. Y le dijo, yo quiero ese Cristo que tú estás predicando. Porque tiene una edad donde el niño va a entender lo que tú le estás diciendo. Y si nosotros instruimos a nuestros niños bien, nuestros niños son unos predicadores. Aquí hay un niño, no sé si vino hoy, pero aquí hay un niño, Armani. Ese niño, siéntate con él para que tú veas cómo habla. Los otros días me estaba contando que en la escuela pusieron un video de una religión. Déjame ver si fueron los musulmanes. Creo que fueron los musulmanes. Y ellos decían, en el video, la maestra estaba diciendo que todos tenemos el mismo Dios. El mismo Dios. Y él se levantó en clase, cogió el televisor y lo apagó. Y fue donde la maestra y le dijo, él no tiene el mismo Dios que yo tengo. Y allá vinieron y hicieron una llamadita a la casa. Mire que su hijo. ¿Y qué pasó? Estábamos dando una clase. ¿Y cuál era la clase? Pues era esto. ¿Sabes qué? Él es bien celoso con lo que él cree. Y él tiene una fe firme en que Cristo que lo salvó a él no es el mismo que usted está predicando allá. Porque allá la religión de los musulmanes piensan que Cristo es un profeta, no el Señor de la vida, no el Hijo de Dios. Y le dijo, entonces la mamá le dijo, pues no puedes hacerle nada ni tampoco yo. Y de hecho, ustedes no deben de darle esa clase en la escuela. Y lo dejaron ahí. Pero son niños que entienden una verdad. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños de muy temprano qué es lo que significa la palabra del Señor. Ahora, la sinagoga judía era una realidad, ¿ok? Habían judíos que eran malos contra los creyentes. Mire, yo tengo un hermano que se convirtió al Señor. Este hermano que el Señor salvó de un mundo perdido. Drogas, vicio, muerte, encarcelamiento. Mire, lo peor que usted puede imaginarse, mi hermano lo vivió. Imagíneselo, y él lo vivió. Y se convierte a Cristo. Y en el trabajo comienza a poner en un radio música cristiana. Y allá viene uno que es cristiano. Y por molestarlo venía y le apagaba el radio. Y él allá, ¿verdad? Usted tiene que entender, mi hermano, mire, es más, le voy a decir un poquitito nada más. El hermano que yo estoy hablando tenía un punto de droga en el caserío. Con eso se lo tengo que decir. Tener un punto de droga en el caserío, usted no mastica chicle y hace bomba. Allí usted mantiene un orden. Y ese muchacho vino para acá y Dios lo libertó, lo sanó. Y ahora está vestido de Dios, está llenándose de Dios, está buscando a Dios y pone radio y usted lo ve trabajando y él está, y viene un cristiano de eso y viene y le apaga el radio y seguía hasta que un día mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Me está cansando. Y estaba orando, estaba buscando, pero este aguijón le hacía la guerra en el trabajo. Creyente. Y él sigue orando, no te dejes, esas cosas pasan, sigue hacia adelante. Yo no quería intervenir con el hermano, ¿sabes? Yo lo dejaba así, sigue orando. Hasta que un día mi hermano me dijo, ¿sabes lo que voy a hacer? Las tijeras que tengo para cortar la tela de los matres, le voy a dar un cantar. Entonces cuando hizo así, y él se lo disfrutó. No fue que él hizo, no, él hizo así y lo vivió, lo disfrutó. Eso me dio temor. Eso me preocupó. Y fui a donde el hermanito y le dije, te voy a decir algo. Deja de estar apagando el radio. Aléjate del lado de él. Él está comenzando, está buscando de Dios. Tú no conoces su historial. Y te voy a decir algo. Él darte un cantacito y seguir y irse para Puerto Rico, no le importa. Déjalo quieto.
Y el hermano por fin se convirtió. ¿Ves? Porque hay gente que son cristianos que necesitan convertirse, que dicen que son cristianos y no están convertidos. Se convirtió porque mi hermano lo pegó contra la pared y le dijo: se acabó el jueguito tuyo. No le dio un tijerazo, pero lo puso en su lugar. Y le damos gracias a Dios que nada sucedió. Pero eso es lo que sucede, que hay momentos que hay judíos que son bien difíciles. Y estos judíos que habían antes tenían algo contra los cristianos. Contra los cristianos creyentes, los creyentes verdaderos. Ahora, todo grupo religioso, judío o gentil, que no reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, por cierto, está actuando al contrario de la voluntad de Dios. Si no estás creyendo en el Señor, si no crees en el Hijo de Dios, estás trabajando a favor de otro. Estás pensando a favor de otro. Y eso no se puede. Así que aquí viene ¿qué? Una amonestación. Una amonestación. Dice: no se dan palabras de acusación a la congregación de Esmirna. Si usted lo mira, no hay una acusación en esta iglesia, Esmirna. Tal vez no hayan disfrutado de aprobación de los hombres, pero por cierto recibieron las alabanzas de Dios. Sin embargo, el Señor sí les da solemnes palabras de amonestación al enfrentar ellos un incremento en el sufrimiento. Y le dice que no teman. Estas palabras son bien importantes. Le dice no teman, porque de que iban a pasar por momentos difíciles, iban a pasar. Yo voy a avanzar, si usted me lo permite, y puedo correrle un poquito más rápido. ¿Está bien? Amén. Amén. Algunos de los creyentes serían echados en la cárcel y juzgados como traidores a Roma. Sin embargo, su tribulación no sería larga. En la Biblia dice 10 días significa un breve tiempo. Si vimos allí Génesis capítulo 24, versículo 55, habla de un tiempo, de un momento. Aunque teólogos piensan que esto de los 10 días habla de que son 10 pruebas, 10 encarcelamientos. En sí lo que está dejando saber es que es un tiempo determinado. Esta breve tribulación es momentánea. Esto se va a acabar, esto va a terminar. El dolor y el sufrimiento que estás sufriendo en estos momentos como iglesia va a tener un fin. Y eso es bien importante entenderlo, porque muchas veces pensamos que lo que estamos pasando nunca se va a acabar. Y llega un momento donde tiene una despedida. Ahora, lo importante es la fidelidad. Seguir siendo fiel a Cristo sin que importe lo que el gobierno amenace o tenga amenaza. Ahora, si me lo permite, yo escribí algo aparte que yo quisiera leérselo. Y tiene que ver con la persecución, tiene que ver con lo sucedido de esta iglesia. Si me da un momentito se lo busco, porque creo que es bien importante aquí. Esta carta, como vimos, está escrita al ángel de la iglesia. Y hablamos que el ángel es el obispo o el pastor o el representante de esa iglesia. En las otras cartas no conocemos quién fue el obispo de esa iglesia, pero la iglesia de Esmirna conocemos quién es. Y yo te quiero hablar una historia, y quizás usted lo ha escuchado antes o ha escuchado un poquito sobre esta persona, el obispo de Esmirna. Y yo quiero conversar con ustedes en estos minutos que nos quedan sobre este hombre. El obispo de la iglesia lo conocemos, su nombre es Policarpo. ¿Cuántos han escuchado ese nombre? Policarpo. Amén. Edad de 85 años, niega a Jesús. Y él le dijo: en 85 años ha sido bueno conmigo, lo voy a negar ahora. Pero déjeme darle un poquito más de historia, para que vea lo que hizo este hombre. Mire, al obispo de esta iglesia lo conocemos, su nombre es Policarpo. En el 1155 sufrió la muerte como un mártir. Su historia, muy interesante. En el tiempo que Policarpo era obispo de Esmirna, fueron llevados un grupo de creyentes a los juicios que hablamos. Llegan como inocentes y salen condenados. Entre ellos había un anciano llamado
germánico, como muy avanzada de edad. Y por su edad le dijeron: ¿sabes? Para que no pases por esto, abandona tu cristianidad. Lo que tienes que hacer es adorar al César y maldecir a Cristo. Él respondió diciendo: yo no quiero vivir en un lugar donde se cometen injusticias como las estoy viendo ahora. Él estando entre las fieras, incitaba a las fieras para ser devorados más pronto. Lo pusieron delante de las fieras para que las fieras se lo comieran. Y este hombre lo que hizo fue incitar a las fieras para que avanzaran a atacarlo, a comérselo. Si me van a matar, que me maten. Si voy a sufrir, que sufra. Ahora, como Policarpo era conocido en esa sociedad como obispo o representante o el pastor de esta iglesia, la multitud comenzaron a gritar: traigan a Policarpo. La gente comenzó, porque era una harina, era como un lugar donde la gente se entretenía, ver a los cristianos ser muertos, ser sacrificados y ser comidos por los animales. Y ellos conocían que Policarpo era un obispo de esa región y le gritaban fuertemente que trajeran a Policarpo. Policarpo se escondió, huyó en 2 ocasiones. Y en la tercera ocasión, en su huida, los hermanos que estaban con él fueron extraídos y llevados a juicio. Y él decidió no correr más. Entonces fue y se entregó, y estando frente al gobernador de esta ciudad, se le dijo: vas a quedar libre si adoras al emperador. Primero se le pidió a Policarpo que gritara abajo los ateos. Mire lo que le están diciendo. Antes de matarlo le dicen: necesitamos que tú grites a voz en cuello: abajo los ateos. ¿Por qué? Porque la multitud le gritaba a los creyentes ateos, porque los creyentes no creían en los dioses de ellos. Y Policarpo comenzó a gritar bien fuerte y decía bien fuerte: abajo que los ateos, abajo los ateos, pero refiriéndose a ellos mismos que eran ateos, porque no creían al Cristo que él había creído. El gobernador le dijo: adora al emperador, maldice a Cristo. La respuesta de él es increíble. Dice así: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó y fue sentenciado a muerte? Era llevado a la cárcel con la primicia de ser muerto. Fue sentenciado a ser quemado vivo. Mire la sentencia que tuvo este hombre. Fue sentenciado a ser quemado vivo. A los hombres en esa época, cuando los quemaban, los clavaban a un poste para que no se movieran mientras eran quemados. Él dijo: no me claven, yo no me voy a mover de aquí. Yo aquí voy a estar. Ay, Dios mío. Yo aquí voy a estar. Solamente lo amarraron y prendieron el fuego en la hoguera. Y toda la multitud salió del lugar para traer ramas y maderas para ser quemada, para haber quemado a Policarpo. Al ser encendido, hubo un arco que le cubría y le cuidaba, y no era quemado. Entonces un soldado con su lanza le atravesó, y se dice que su sangre que brotó de sus heridas apagó el fuego. La gente estaba sorprendida y volvió a prender el fuego y fue quemado. Ese era el ángel de la iglesia de Esmirna. Policarpo, qué hombre de fe. Huyó varias veces, 2 veces, pero a la última dijo: se acabó, no voy a correr más nada. Y entregó su vida por causa del evangelio. Ahora, ¿qué es todo eso? Que nosotros tenemos que seguir creyendo en el Señor, porque Él va a reforzar nuestras fuerzas. Mire, si lo vemos aquí, déjeme ir aquí un momentito. Mírelo aquí. El Señor reforzó las promesas dadas
por Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, para que cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una promesa y hay una corona. Debido a que habían confiado en Él, eran vencedores, vencedores en la carrera de la fe. Cuando a esta gente se le dice que se le va a entregar una corona de vida, la palabra corona es Stefano. Eso habla de una corona de vencedor. Esto sale de las Olimpiadas. Aquel que ganaba y salía vencedor se le entregaba una corona. Pero esa corona era hecha a mano y se corrompía. Con el tiempo se iba a destruir. La que el Señor nos va a dar es una corona eterna. Y de hecho, cuando estemos delante de Él, todos nosotros postraremos nuestras coronas delante del Señor. Tenemos una corona que no podemos dejar, amén, que nos las quiten, porque es nuestra. Ahora, aquí vemos en Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y dada transgresión, y toda transgresión, y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hay una verdad, y concluyo con esto: cuesta ser un creyente, cuesta. Esto es para valiente. Mire, cuesta ser un creyente dedicado. En algunos lugares más que en otros, conforme las prisiones de los tiempos del fin aumentan, la persecución también aumentará. Y el pueblo de Dios debe estar listo. Primera de Pedro 4:12 en adelante nos enseña que tenemos que estar preparados para lo que viene. Tenemos que estar preparados. Ahora, el mundo tal vez el mundo tal vez nos llame cristianos pobres, pero a la vista de Dios somos ¿qué? Ricos. Ante los ojos de un Dios somos ricos. La iglesia en sí sufriremos, pero es por un momento. Hubo un hombre llamado Moody, porque en Esmirna dice que si eres fiel, no sufrirá de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 20 nos habla de esa muerte, la segunda muerte. La segunda muerte. Y Moody dice que el hombre que nace 2 veces muere una vez. Y el que nace una vez muere 2 veces. Eso tiene sentido, porque si nosotros como creyentes nacimos 2 veces. Nacimos 2 veces, una de nuestra madre y la otra por el Espíritu. Por lo tanto, vamos a solamente sufrir una sola muerte, no 2. Pero hay de aquel que no se ha arrepentido, que no ha nacido, que no ha muerto, porque los que están en Cristo, dice la Biblia, no morirán, sino que duermen. Duermen. Por eso es que nosotros como creyentes tenemos que ver la muerte diferente a como el mundo la ve. Y te van a decir frío. Te van a decir que tu corazón no tiene sentimiento. Pero es que tú tienes una esperanza. Entonces yo tengo que entender que la muerte no la puedo ver como el mundo la ve. Porque el mundo la ve con ojos egoístas. Ojos egoístas. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué te la llevaste? Si tan solo me la permites un año más y la mujer no se puede levantar de la cama. El hombre no puede comer por sí mismo. Está en máquina, entubado. ¿Por qué te lo llevaste? Y quizás él en el pensamiento, mija, ¿qué tú te crees? Que esto es fácil. Egoísta. Eso es lo que queremos, que esté más tiempo con nosotros. Y el Señor diciendo, pero es que se acabó el tiempo. Ya, terminó. Cuando nosotros entendemos que hay una esperanza viva, que esto no es el final, que después de aquí nos toca el resto de nuestra vida por la eternidad de la eternidad de la eternidad. ¿Por qué entonces me voy a
a sujetar a todo lo que está aquí y a vivir como si esta fuera mi única vida. Y después de aquí no hay esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Voy a pasar este librito, simplemente mírelo por ahí, tómele una foto si quiere. Eso habla, amén, de los cristianos mártires, los que fueron muertos por la causa de mantener su fe. Mucha gente malinterpreta esto y dice que nosotros no vamos a pasar por momentos difíciles. Al momento que tú confesaste a Jesús como tu Salvador, tú estás diciendo, yo soy testigo. ¿Sabe lo que es un testigo? Un testigo se reconoce como aquel que conoce y reconoce la causa por la cual está viviendo. Y estoy dispuesto a morir por lo que vi y por lo que oí. Dispuesto a morir. Hubo un hombre que dijo, si tú no estás dispuesto a vivir para Cristo, tampoco estás dispuesto a morir por Él. Y tampoco estás dispuesto a morir por Él si no estás dispuesto a vivir para Él. Hay que vivir para Cristo para entonces vivir y morir como el apóstol Pablo dijo. Como lo dijo. El apóstol Pablo lo confesó con su boca. El morir en Cristo es ganancia. Morir en Cristo es ganancia. Y me gustaría estar más con Él allá arriba, pero es necesario que esté aquí porque el uso, ¿verdad? Que el Señor lo iba a usar para ministrar. Pero amado, nunca cambie. A veces yo escucho historias de decir que gente me dice, no, yo soñé, ya estaba muerto y vi que el Señor me iba a abrazar y me iba a agarrar y como que volví para atrás. Yo lo aprieto. ¿Qué? Cheo, yo lo aprieto. No, yo lo aprieto. Yo no me suelte. Nos vamos los dos. Nos vamos los dos, pero no me suelte. Amado, nunca cambie lo que el cielo te está ofreciendo por lo que la tierra te está ofreciendo. Nunca lo haga. Nunca lo haga. La gente me dice, pastor, tú predicas con coraje. Y yo le digo, no es eso, amado hermano. Es que cuando estaba en el mundo me dio duro. Sí, el mundo me dio duro. Me tenía ciego. Me tenía ciego. Y yo doy gracias a Dios que abrió mis ojos a una verdad. A la verdad del evangelio. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Y seguimos, ¿verdad? Disfrutando de esta hermosa palabra. Y a lo que las hermanas van pasando, yo tenía asignaciones para ustedes, pero algunos de ustedes oraron porque la secretaria no llegó y no me pudo sacar copia. No pudo sacarme copia de la asignación. Pero si nos tomamos unos minutos simplemente para reflexionar, porque quiero que usted se lleve esto, ¿verdad? Con entendimiento, que no es que estamos dando una clase por darla, sino que usted está entendiendo lo que estamos hablando. Amén. Mire, si usted sabe la contestación, usted me la da. Si no, se la damos. ¿Está bien? Mira, asignación, la carta a los Éfesos. ¿Cómo se presentó Jesús a la iglesia de Éfeso en la carta? ¿Cómo se presentó? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Que él se identificaba con cada iglesia. En la iglesia de Éfeso se identificó como el que tenía las 7 estrellas en la diestra y como el que se paseaba entre los candeleros de oro. ¿Ok? Eso es porque necesito que usted capte y lo reciba. ¿Cuál es la preocupación principal expresada en la carta a la iglesia de Éfeso? ¿Qué has dejado? Tu primer amor. ¿Qué promesas se ofrecieron a aquellos en la iglesia de Éfeso que superaba su desafío y vencieran? Se le voy a dar unas poquitas y usted la termina. Se les dará de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y la asignación para hoy. ¿Qué significa el nombre Esmirna? Mirra. ¿Ok? ¿Cómo se presentó Jesús a la iglesia de Esmirna? ¿Cómo se presentó? Dígalo, ¿no? Estamos bien. Se presentó como el primero y el postrero.
el que estuvo muerto y vivió. Y vivió. ¿Qué se le ofrece a los que son fieles hasta la muerte? ¿Qué se le ofrece a los que son fieles a la muerte? Se le ofrece una corona de vida. Amén. So, nosotros tenemos que entender. Ahora, para la próxima semana estudiamos la próxima carta a la otra iglesia y queremos, ¿verdad?, seguir desarrollándole y dándole, ¿verdad?, estos estudios. Si usted necesita o usted quiere estos estudios, desde el primer día que lo estamos haciendo, véase con el hermano Mark. El hermano Mark le puede enviar a su email, a su correo electrónico, amén, los estudios, y usted lo puede tener, lo puede repasar. Si quiere las notas, pues le damos las notas, amén, de los estudios. La idea es que usted lo reciba, que usted lo pueda leer y usted lo pueda explicar a otras personas cuando, ¿verdad?, le tenga un tabú de que, ay, Apocalipsis, entonces le digan, no, Apocalipsis es un libro maravilloso, muy, muy lindo para poder explicarlo y poder entenderlo.